Ahora sí. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeras. Vamos a empezar. Este primer foro enmarcado en el ciclo de charla para informar y debatir sobre el borrador de la nueva Constitución que estamos llevando adelante como CECIP, convocando también a los compañeros del Centro de Estudiantes de Administración Pública en el marco de una actividad que se abierta a toda la comunidad estudiantil. Esta iniciativa surge a partir de las conversaciones que hemos tenido con los pasantes de la convención y principalmente desde una convicción que tenemos como Centro de Estudiantes respecto a la importancia de informar y eventualmente en el futuro hacer campaña para aprobar una nueva constitución en Chile. Este proceso constituyente es histórico, no solamente por las características, sino que por las características del proceso y de la convención, sino que también por el momento en el que se inserta. Bien sabemos que este proceso surge a partir de la revuelta social que ocurre en octubre del 2019 y que se proyecta en el tiempo por medio de un acuerdo político en donde se enmarca el proceso de nueva constitución y ofrece la oportunidad cierta y concreta de transformar las estructuras políticas del país. En ese sentido, al día de hoy, el proceso constituyente se ha visto enmarcado en una serie de discusiones, de incluso polémica, mucha presencia de fake news en el debate público, y en ese sentido también creíamos que a partir de eso, una instancia súper importante que podían promover desde los estudiantes en la información es el debate, sobre todo como estudiantes de ciencia política y de administración pública, que estemos presentes en el debate y podamos informarnos, aclarar todas las dudas y también rebatir los argumentos que desinforman constantemente en la prensa y en la opinión pública. En ese sentido, aprovechamos la instancia de que compañeras, compañeros y compañeras estaban presentes como pasantes en la convención y creímos que era una muy buena instancia que entre nosotros mismos, como estudiantes, pudiéramos debatir e informarnos sobre lo que está ocurriendo, los resultados del proceso constituyente en las diferentes comisiones que se elaboraron. En ese sentido, tenemos 5 sesiones de cada, 7 sesiones, o no 5 sesiones, en donde se van a exponer los diferentes contenidos de las comisiones y un foro final que vamos a presentar más adelante y les vamos a informar cuando corresponda, en donde vamos a invitar a constituyentes y probablemente también a profesores de la Facultad de Gobierno a que expongan también sus visiones, sus opiniones sobre el proceso constituyente y sobre el borrador de la nueva Constitución que se va a votar en septiembre. En ese sentido, comenzamos con este primer ciclo este primer foro marcado en el ciclo sobre el sistema político y les dejamos invitadas a seguir participando, a seguir asistiendo a estos foros que van a estar presentes durante todo junio para que podamos informarnos y salir en el futuro a hacer campaña por el apruebo de la nueva Constitución. Entonces les dejo el pase a nuestros compañeros de expositores de esta primera sesión. Primero que todo, buenas tardes, compañeros. Yo soy Clemente Segovia, mi compañero allá sentado es Claudio Calabrán, y vamos a presentarles las normas que se aprobaron en la Comisión de Sistema Político. Cambia, por favor. Los técnicos. Ahí sí. Hemos seguido todos acá cómo funciona la convención a partir de las noticias, a partir de las redes sociales, escuchando alrededor, y ya tenemos un par de ideas de qué ha ocurrido, que se ha aprobado, que no se ha aprobado, y en base a esto, tomando en cuenta que ya tenemos un borrador que va a terminar de ser armonizado a inicios del próximo mes, si no me equivoco, y tomando en cuenta que yo sé que ustedes saben, ¿ya? Les queríamos preguntar para partir interactuando inmediatamente, ¿cuáles son las 7 diferencias que ustedes logran identificar entre la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet, y la nueva Constitución escrita en democracia? ¿Hay algunas palabras, algunas manos por ahí?
Por favor. Es necesario que digan las 7. ¿Pueden decir una? Sí podemos sacar 7. Yo sé que su genio no lo va a dar. ¿Cuál es su nombre, compañero? Jorge. Buen nombre. ¿Qué nombre es, compañero? El Estado social y de derecho presente en la Constitución, y la otra, en la anterior Constitución, más bien representaba un Estado subsidiario. Eso es una muy buena respuesta. Eso sí, les vamos a pedir una cosa, que esto lo cerremos un poco más a sistema político. Compañero Rafael. Gracias, Rafael, de la administración pública. Una de las diferencias son los mecanismos por los cuales se fueron elegidos los participantes de estas leyes convencionales. Fue mediante escaño reservado, mediante paridad, cosa que te dice la mayor cantidad de representación posible. A diferencia de la otra constitución que fue elaborada obviamente bajo un concepto democrático y obviamente fáctico. Muy buena respuesta. Compañera Antonia, ¿tiene que mostrar la mano? Compañero David. Terminación del Senado y terminación de la Cámara de Diputados. Eso ha dado mucho que hablar, ¿no? ¿Tuvieran alguna otra diferencia que no ven? Porque yo no sé que las conocen. Pero tienen que señalarlas. Compañera, ¿cuál es su nombre? Marina. Un gran avance. ¿Alguna otra? No es necesario que lo dejamos. ¿Cómo te llamas? ¿Alguien la ha contado? No la he contado. Compañera, ¿su nombre? También. También. Ahora existe la Asamblea Regional, que va a reemplazar el Consejo Regional. ¿Alguien más? No, no es necesario que respondan todos. Vamos a hacer lo mismo al final. Siguiente, por favor. Hay alrededor de una centena de artículos en sistema político, una cantidad interesante de contenido y vamos a verlo de forma ejecutiva, por suerte. El primer punto de los capítulos que se pueden ver en el borrador, pre-armonización, es la democracia paritaria y la plurinacionalidad. Entonces, hablamos de una nueva relación del Estado con la democracia y con los pueblos originarios. Vayamos a lo concreto. La democracia paritaria reconoce la diversidad sexogenérica y promueve la igualdad sustantiva en la participación política. Una cosa es identificar que algo existe y otra cosa es decir que tenemos que tener igualdad sustantiva. ¿En qué la igualdad sustantiva que se proclama acá, en qué se convierte? Todos los órganos del Estado tendrán una composición paritaria. La convención, la primera en el mundo en ser conformada de forma paritaria, si no me equivoco. Y si ven el Senado, por ejemplo, creo que son, no sé, menos del 10% del Senado deben ser mujeres. Entonces acá podemos ver que hay una disparidad gigantesca entre hombres y mujeres participando en política y con esto se logra subsanar eso. Corresponde al Estado asegurar la participación democrática de todas las personas, especialmente de los grupos históricamente excluidos. Ese también es un gran aporte, ya que atacando de nuevo al Senado, que es atacar a un muerto por ahora mismo, imagínense un senador en su cabeza. No es una persona históricamente excluida. Plurinacionalidad. El Estado plurinacional e intercultural reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Esto es importante, es un mito que se levanta, que la plurinacionalidad va a convertir a Chile en una especie de, no sé, cualquier cosa. No, va a seguir habiendo unidad en el Estado. Lo que pasa es que este Estado unificado se conforma alrededor de la diversidad de naciones y pueblos. La libre determinación de los pueblos indígenas se respeta constitucionalmente. ¿Y qué es la libre determinación? Van a poder hacer cualquier cosa, dice, no sé, alguien en Twitter. No estoy tonto, ¿ya? La libre determinación significa que los pueblos originarios de este país tendrán libertad de determinar su gobierno, su sistema económico, su sistema de justicia en el marco de la unidad del Estado. Importante. Corresponde al Estado promover la participación efectiva de los pueblos en la repartición del poder político. Este también es un ítem importante. Va a seguir existiendo la institucionalidad del país que corresponde a la Constitución, pero se va a insertar en esta misma de forma armónica las instituciones de las instituciones gubernamentales de los pueblos indígenas. Es decir, acá no estamos destruyendo nada, no estamos separando, sino que estamos integrando. Siguiente, compañero.
Poder legislativo, el bicameralismo asimétrico. Muerte al Senado. El Senado es herido de muerte en esta Constitución y lo que queda es la Cámara de las Regiones. Tenemos una tesis acá. El poder legislativo se divide en Congreso de Diputadas y Diputados y Cámara de las Regiones. Esto es bicameralismo asimétrico. No sé si les suena el concepto, pero se habla de bicameralismo espejo y bicameralismo asimétrico. Cuando tienes bicameralismo espejo, una cámara hace todo el trabajo legislativo, lleva el proyecto a la otra cámara y se hace lo mismo. Es decir, es como prepararse una torta, después se la pasa a alguien, la desarma de nuevo y arma la torta 2 veces y se demora una buena cantidad de días en estar lista. Cuando tienes un bicameralismo asimétrico, hay una separación propia del trabajo. Entonces tienes a alguien que hace la masa, alguien que hace la cubierta, alguien que pone la guinda aquí. Esta forma de bicameralismo asimétrico permite mayor eficiencia en el trámite legislativo, pero no sacrifica la representación regional por la eficiencia. La Cámara de las Regiones representa a las regiones y va a participar siempre que sea necesario. Es decir, tenemos eficiencia y tenemos cambios políticos sustantivos en el Congreso de Diputadas y Diputados, pero no por eso sacrificamos al resto de regiones del país, de Arica a Punta Arenas, para que puedan intervenir en la toma de decisiones que les afecte directamente. Entonces, como ya se señalaba, tenemos un Congreso de Diputadas y Diputados. El Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano representativo, paritario, plurinacional, que representa al pueblo. El Congreso de Diputadas y Diputados es el Congreso político. Su composición será de al menos 155 miembros. Puede ampliarse. Y con tal de fiscalizar al gobierno, el Congreso podrá adoptar acuerdos y sugerir observaciones, solicitar antecedentes para la presidenta o crear comisiones investigadoras. Next, compañero. La Cámara de las Regiones, que ya les mencionaba, es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional. Tenemos una Cámara política y una Cámara regional. Tiene como principal objetivo concurrir en la formación de las leyes de acuerdo regional, que vamos a ver más adelante. Los representantes regionales son electos 3 años después de la elección de la presidencia y del Congreso. No sé si saben este dato, pero usualmente un senador o senadora dura 8 años en el cargo, pero las elecciones en el Senado son cada 4 años, se va cambiando parte de la Cámara. Acá el cambio es total, duran 4 años, pero sí ocurre este cambio escalonado, no cambia toda la institucionalidad representativa política en un puro año, sino que acá tenemos la elección del presidente del Congreso, 3 años después tenemos la elección de la Cámara de las Regiones, y 1 año después de eso volvemos a tener la elección del Congreso. Y eso permite que los cambios políticos en Chile se puedan dar de forma institucionalizada, pueden ser cambios concretos también y no exploten en un puro. Compañero, ¿cuál es su nombre? Matías. Matías, un gusto. ¿Ya? ¿Qué pregunta? Me queda la duda de cómo se va a conformar la plurinacionalidad en la Cámara de las Regiones. ¿Que todavía está en la Constitución o quedará sujeta a ley? Quedará sujeta a leyes, al igual que la conformación en general de la Cámara de las Regiones. La composición de la Cámara, y se queda muy bien, muy inteligente esa pregunta, queda sujeta a la ley. Sí o sí, como mínimo, tienen que haber 3 representantes regionales por región, y todas las regiones tienen que tener la misma cantidad de representantes. Darles un número ahora mismo sería complicado porque incluso se está barajando la posibilidad de crear nuevas regiones como la región de Chiloé, y asimismo todavía la ley tiene que determinar la cantidad de representantes por región, pero piensen por ahora que hay 3 por región. La ley determina los derechos y obligaciones de la Cámara, pero tienen que responder a la Asamblea Regional que mencionaba nuestra compañera Gabriela, que veremos en la próxima sesión de forma de... Next. Acusación. Acusación constitucional. Es atribución exclusiva del Congreso declarar si ha o no lugar a las acusaciones formuladas en contra de esta lista de gente. No voy a perder el tiempo mencionándola entera. Es importante, eso sí, mencionar que para declarar si hay o no lugar a la acusación a la presidenta o presidente o a un gobernador o gobernadora se requiere 2 tercios.
para el resto de autoridades que se mencionan ahí se requiere la mayoría simple. Y en caso de aprobación, el lado del acusado va a ser suspendido de su cargo, pero la suspensión terminará si la Cámara de las Regiones desestima la acusación o si no se pronuncia dentro de 30 días. Compañero, ¿cuál es su nombre? Amador. Amador, dígame. Las autoridades que ahora se van a poder acusar son las mismas que actualmente se pueden o se incluyeron. Si les soy sincero, es casi lo mismo. Así que acá hay un elemento de continuidad importante excusando a la Cámara de las Regiones. Next, compañero. Es atribución exclusiva de la Cámara de las Regiones conocer las acusaciones hechas por el Congreso y resolver como jurado. La misma regla que ya mencionamos, presidenta, presidente, gobernadora o gobernador, 2/3, y el resto por mayoría simple. La persona declarada culpable quedará suspendida de su cargo y no podrá postular a cargos de elección popular o de confianza presidencial durante el siguiente periodo. Y la o el funcionario culpable será juzgado tanto en caso de delitos como para hacer efectiva la responsabilidad civil en caso de daños al Estado o particulares. Por favor. Y normas comunes. Esto lo vamos a ver un poco más rápido porque en verdad son hartos artículos, hartos numerales. Y entretenidísimo. Nosotros nos entretenimos harto leyendo eso, ¿cierto, compañero? Para ser elegido en un rol legislativo se requiere tener tanto, 18 años. Eso es un elemento de cambio, si no me equivoco, ¿no? Digamos que sí. Ya. Sí, eran 21. Acá están las inhabilidades, no pueden ser candidata o candidato al Poder Legislativo. Estas normas comunes son para la Cámara de las Regiones y el Congreso. Toda esta lista de gente. El PPT está subido por si lo quieren consultar como apunte para esto. Sí. Y el cargo de diputado es incompatible entre sí y también con otros cargos de representación y con todo empleo de carácter público o privado, es decir, dedicación exclusiva al poder legislativo. El Congreso y la Cámara se reunirán en una sesión conjunta para tomar el juramento del presidente, recibir la cuenta pública, inaugurar el año legislativo y decidir nombramiento. Congreso pleno, cuando tienes al Senado y la Cámara de Diputados, se reemplaza por la sesión conjunta de la Cámara de las Regiones y del Congreso de Diputados y Diputados. Las y los legisladores podrán ser reelegidos sucesivamente hasta por un puro periodo. Eso es importante. También importante, el Congreso y la Cámara tomarán sus decisiones por mayoría simple, salvo que la Constitución establezca un quórum distinto. Ya vimos un par de quórums que cambiaban, 2/3, por ejemplo, pero en general todo por mayoría simple. Y no pueden entrar en ejercicio sin un tercio de sus, o tomar acuerdos sin un tercio de sus miembros presentes. Más normas comunes. En caso de reemplazo, deberá contar con los requisitos. Vamos a pasar. Acá, inviolabilidad y fuero. Cesan al cargo quien cometa todas estas atrocidades y pueden renunciar en caso de alguna enfermedad. Les dejo con Claudio Calabrán. Si creyeron que lo que acaba de pasar era fome, esto es aún más fome. Por favor, Clemente, la legislación y la potestad reglamentaria guardan relación con los instrumentos jurídicos que ocupa el poder para poder hacer lo que quiera hacer. La ley es la que hace el Congreso, un decreto es lo que hace un presidente. Entonces, acá la tesis que tenemos es que esta nueva legislación, esta nueva manera de concebir las materias de ley, implica que existe un catálogo abierto que posibilita la actualización y la recepción de los cambios sociales. Eso significa que es un Congreso que va a ser mucho más rápido, mucho más eficaz, porque la ley así también lo permite. Esta es como una diferencia sutil, pero que es mucho más distinto respecto a lo que sucedía con la Constitución del 80. Y además, como ya lo mencionaba el Clemente a propósito del bicameralismo asimétrico, en términos de formación de la ley, eso tiene una repercusión en que se terminan las leyes de iniciativa exclusiva y se terminan la tramitación espejo de muchas leyes, salvo algunos casos que vamos a pasar a ver. No voy a leer los 17 puntos porque están en el borrador, espero que lo lean, si no lo han leído lo venden hasta en la feria, está el PDF,
ahí van a estar las 17 materias de ley. Lo importante acá es que la Constitución del 25 tenía un sistema abierto de legislación. Eso significaba que eran materias, solo eran materias de ley las que establecía la Constitución, algo muy parecido a esto, y que establecía esta cláusula: regular las demás materias que la Constitución exija que sean establecidas por ley. Eso se llama cláusula abierta. Esa cláusula abierta permite que muchas cosas que no están en ese catálogo puedan ser ley. Lo que pasó con la Constitución del 80 es que se hizo todo al revés. Solo pueden ser leyes y se enumera una lista igual que esta, pero la última cláusula no es una cláusula abierta, sino es una cláusula cerrada. De manera que se cerraba mucho más el proceso legislativo y había muchas otras cosas que no podían estar como cubiertas por la ley. Lo que hace el constituyente del 22 es volver al régimen del 25, que posibilitaba una democracia mucho más rápida y que tendía de mucha mejor forma a los cambios sociales, que lo podía traducir en ley. Por favor, Clemente. La potestad reglamentaria, en cambio, es como el correlato de la ley en el Poder Ejecutivo. Es la capacidad que tiene un presidente o un ministro o una autoridad ejecutiva de poder dictar un instrumento, se llaman reglamentos, para ejecutar un contenido de una ley o para normar aquello que no está contenido en una ley. Como veíamos, habían cosas que podían ser ley y las otras cosas que la Constitución establecerá, pero hay muchas materias que no están normadas por ley y alguien tiene que hacerlo. Entonces, esa potestad se la entregan al presidente. Esta cuestión guarda bastantes similitudes, salvo por este criterio de legislación abierta, lo cual amplía la capacidad que va a tener el Poder Ejecutivo de poder dictar reglamentos con efectivas como capacidad de transformar la vida. Porque hasta ahora, por ejemplo, la mayor capacidad que tiene para dictar reglamentos el Ejecutivo es a propósito de una ley. Se publica una ley y se implementa mediante un reglamento. Entonces, por ejemplo, hay un caso muy paradigmático que es con el aborto en 3 causales, que se dictó la ley, pero el reglamento, se dictó una ley que se tramitó durante el gobierno de Bachelet, no tengo claro, sí, pues se aprobó durante el gobierno de Bachelet, pero se implementó durante el gobierno de Piñera. Y la implementación, déjame si me equivoco, la implementación que pasaba por reglamento fue muy a contrapelo de la ley. Entonces se admitía la objeción de conciencia y otras cuestiones que en definitiva iban contra la ley, pero como era un reglamento, también se podía se podía normar así. Era parte de la potestad reglamentaria. Ahora lo que sucede es que además de esos casos, que son casos donde sí se puede hacer, hay muchos otros casos donde el presidente va a poder dictar decretos. Ya, esto es inmundo. Esto es inmundo. ¿Podría ir 2 más? Otra más. Otra más. Otra más. Aquí. Ya. Esto es lo que tenemos. Hay una cuestión que se llama ley de iniciativa exclusiva del presidente. Eso significa que un proyecto de ley solo puede ser ingresado vía mensaje presidencial. O sea, que solo cuando cuente con el favor del Ejecutivo se va a poder ingresar un determinado proyecto. Esos proyectos en general son aquellos que guardan relación con gasto público. O sea, ahí donde el Estado se ponga, solo lo puede decidir el gobierno. Ese proyecto se presenta a la Cámara de Diputados, como supongo la mayoría sabemos. Después, como hay tramitación espejo, se aprueba en la Cámara, pasa al Senado, y después de aprobado en el Senado, se despacha al presidente, quien lo promulga y ¡tatán! Se vuelve ley. Ahora volvamos como 20 años. Las leyes de concurrencia presidencial necesarias son diferentes, pero mantienen este espíritu de que el presidente o la presidenta es colegislador, porque estamos en un hiperpresidencialismo que tampoco vale tanto. La ley de concurrencia presidencial necesaria tiene diferencias respecto de la ley de iniciativa exclusiva que vamos a ver como con esos mismos esquemitas un poquito más adelante. Pero en palabras, una ley de concurrencia presidencial puede tener su origen por mensaje presidencial o por moción parlamentaria. O sea, lo pueden presentar los diputados y diputadas o lo pueden presentar desde el gobierno. Cambio no menor, porque muchas veces
no tengo ahora ejemplos a la mano, pero muchas veces proyectos que implicaban gasto público se declaraban inconstitucionales porque solo podían ingresar proyectos sobre gasto por mensaje presidencial. Entonces las mociones parlamentarias siempre quedaban atrás. Recuerdo ahora cuestiones a propósito del IFE, extensión del IFE, cosas así, eran declaradas inconstitucionales a propósito de eso. Además, pero esta es la gran similitud que tiene con las leyes de iniciativa exclusiva, que solo se pueden aprobar estas leyes si la presidencia entrega su apoyo. O sea, si la para eso tiene un plazo. Un proyecto de ley entra a una comisión, esa comisión la discute, la tramita y la aprueba. Después de que la aprueba, pasa al pleno del Congreso y ese pleno de nuevo lo discute y lo vota. Cuando está en la comisión y es aprobado, tiene 15 días para entregar el apoyo. Hasta ese plazo, da lo mismo si entrega o no entrega el apoyo. Pero cuando ya pasa al pleno, si no tiene el apoyo del presidente, ese proyecto se desecha. No hay proyecto. Aunque lo hayan presentado diputados y diputados como moción parlamentaria. Es un proyecto, o sea, las leyes de concurrencia presidencial necesaria, aunque tenga un nombre muy largo, es un nombre muy útil, porque indica que se necesita del presidente para que esa ley sea una ley. Sí, por favor. Estas son las materias sobre las cuales versan las leyes de concurrencia presidencial necesarias. Son hartas menos, pero están muy mal enumeradas. Pero en general guardan relación con aquellas que tengan que ver con gasto, presupuesto, tributo, plata. Plata y tierra. Y Fuerzas Armadas, que son como los límites del Estado al final. Y estas son otras diferentes, que no son leyes de concurrencia presidencial necesarias. Aquí no necesitan del presidente. Aquí necesitan de la Cámara de la Región. Porque en el tránsito que se fue haciendo la nueva Constitución, primero había como un sistema unicameral. Había solo una Cámara, que era el Congreso de Diputados y Diputados, que era paritario, plurinacional, y que veía todas las materias de ley y que resolvía todo. Pero entre medio, los socialistas y la derecha metieron algo que se llamó la Cámara de la Región, que era como un esfuerzo de tratar de tener un bicameralismo lo más parecido a lo que teníamos. Le funcionó a media, pero yo diría que esto es lo que más le funciona. Y esto también es la gran diferencia con el Senado. Entonces, aquí pasa mucho del bicameralismo asimétrico del que habíamos comentado. Las leyes de acuerdo regional son leyes que entran al Congreso de Diputadas y Diputados, se tramita ahí y luego pasan a la Cámara de las Regiones para que siga su tramitación. Esto es más bien la excepción, no es la norma. Si se fijan, son solo 18 materias. O sea, claro, son 18, son hartas, pero para todo lo que puede ser una ley tampoco son tantas. Hay muchas materias que van a ser materia exclusiva del Congreso de Diputadas y Diputados y van a tener fácil despacho. Estas, en cambio, son aquellas que guardan relación con el núcleo duro del Estado. Reforma a la Constitución, reforma a la organización política, a los sistemas de justicia, sistema electoral, órganos autónomos, las que regulen el estado de excepción constitucional, y en verdad todas y cada una de las que están acá guardan relación con el núcleo duro del Estado, con su organización central y con la organización central. Otra pregunta. Ya, y ahora todo eso que vimos como en términos teóricos se pone en movimiento. Entonces vamos a ver más esquemita y va a ser mucho más dinámica la cosa. Ya, entonces, otra diapositiva en naranja. El nuevo proceso de creación de leyes incorpora fuentes democráticas en su origen, como la iniciativa popular y la iniciativa indígena. Además, consagra un procedimiento más expedito, como les decía, que evita la tramitación espejo. O sea, no hay dos cámaras que hagan lo mismo. Ya no va a existir esa cuestión. Antes, cualquier proyecto, como decía el ponente, entraba a la Cámara de Diputados, terminaba su tramitación, pasaba al Senado y hacía lo mismo. Ahora, olvídense, ya no pasa eso. Y eso hace que sea más expedito. Entonces, cuando la gente reclame, no, si esto no lo transforman nunca en ley, nunca ha habido ley de esto porque se demoran mucho, entra un proyecto al Congreso y se empantanan en 10, 15 años. Bueno, estas reformas están pensadas para evitar ese problema.
Entonces, como les comentaba, bueno, en la Constitución del 80 hay dos grandes tramitaciones. Esto es suprimiendo la discusión de los quórums supramayoritarios, porque esa es otra discusión. Pero en simple, no existen más quórums supramayoritarios. A propósito de la acusación constitucional, los 2/3 de la presidencia y otros como la reforma de la Constitución, etcétera, que son muy excepcionales, no hay más quórums supramayoritarios. Ahora es mayoría de votos de los presentes, mayoría de votos en ejercicio o mayoría absoluta. Y no hay más. En cambio, en la Constitución del 80, que había más quórum supramayoritario, el mecanismo para que esto fuera ley era que habían dos grandes entradas, que era el mensaje presidencial y la moción parlamentaria. O sea, un proyecto de ley entraba porque la agenda del gobierno así lo quería o porque la agenda de una bancada de diputados así lo quería. Ese proyecto de ley se discute en la Cámara de Diputados, se aprueba, pasa a la Cámara del Espejo, después de la Cámara del Espejo pasa al presidente y el presidente lo promulga. La siguiente, las leyes de iniciativa exclusiva ya la habíamos visto. La única diferencia, si vaya a la anterior, las leyes podían entrar por dos formas, las de iniciativa exclusiva por una pura forma. La gracia está en que la nueva Constitución mete hartas más. Además de la moción parlamentaria y el mensaje presidencial, que tienen que seguir existiendo porque esto es un sistema presidencial donde el presidente es colegislador, integran la iniciativa popular y la iniciativa indígena, que son mecanismos para que la gente o las comunidades indígenas puedan aportar en el proceso legislativo con el impulso en determinados proyectos y entrega determinadas condiciones para que eso sea posible. En términos de la iniciativa popular de ley, tengo entendido que un 5%, así lo repasamos antes de venir para acá, y en la iniciativa indígena lo desconozco, pero esto es porque es materia de otra comisión. Yo sé que puede parecer como muy mala la excusa, pero con 500 artículos y tener que ver 100 nomás de acá, no nos preocupamos mucho de ver los otros artículos que podían tener relación con esto. Pero en todo caso la iniciativa indígena lo que implica es que las comunidades indígenas en esta idea del Estado plurinacional tienen capacidad para poder generar leyes. Entonces entregan un proyecto de ley y ese proyecto se tramita en el Congreso. El Congreso lo aprueba por mayoría simple y lo despacha el presidente y el presidente lo promulga. No hay otra cámara, es rapidito. Las leyes de acuerdo regional, y aquí ya se empieza a poner más rara la cosa, también tenemos las 4 vías de origen de un proyecto de ley, entran al Congreso de Diputadas y Diputados, pero como son leyes de acuerdo regional, o sea, por ejemplo, reforma de la Constitución, toda la lista que vimos, esas después de aprobadas no pasan al presidente para que las promulgue, sino que pasan a la Cámara de las Regiones. La Cámara de las Regiones, aquí sí funciona como espejo, pero si se dan cuenta son materia acotada. Y aquí la Cámara de las Regiones, en vez, no sé si se fijaban, devuelven unas dos, por favor. No sé si se fijaban, pero antes el Senado como Cámara espejo, como hacía lo mismo, lo mandaba directamente al presidente. Ahora, Clemente, por favor, ahora lo remite de nuevo al Congreso. Yo sé que esto es una diferencia bien buena, pero en términos teóricos es bien importante porque significa que ¿dónde está radicado todo el impulso de la discusión legislativa? En el órgano que tiene la última palabra, que es el Congreso. Y el Congreso después lo despacha al presidente o presidenta, que lo hace. Las leyes de concurrencia presidencial necesarias son un caldo más grande. Aquí, de partida ya, las leyes de concurrencia presidencial nos olvidamos de la iniciativa popular y de la iniciativa indígena. Volvemos al modelo tradicional, pero asumiendo que en el modelo tradicional la iniciativa exclusiva solo tenía el mensaje presidencial, igual esto es un avance. Por si alguien quiere decir que hay un avance en la materia. Presentan un proyecto de ley que entra a una comisión del Congreso. Como les decía, mientras está en la discusión dentro de la comisión, el presidente tiene la posibilidad de patrocinar el proyecto, antes de que llegue al pleno. Después, cuando el presidente entrega el apoyo, que desde aquí traté de que esto fuera como temporal, además de visual. Desde que entra a la comisión del Congreso hasta que llega al pleno del Congreso, el presidente puede dar su apoyo. Si acá saca su apoyo, se cae el proyecto. No hay proyecto. Pero si sigue el apoyo del presidente, se sigue tramitando, bla, 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 bla. El Congreso lo tramita, lo aprueba.
se despacha de vuelta al presidente, no hay Cámara de las Regiones, no hay una pura Cámara, o sea, se tramita solo en el Congreso despacha al presidente, el presidente nota ley. Clemente, por favor. Y la ley de presupuestos, que yo creo que es la más pajera de todas, porque es como una combinación de todo lo anterior. La ley de presupuestos solo entra por mensaje, o sea, solo lo puede presentar el gobierno. Ese proyecto entra a una comisión especial de presupuestos. Empieza mixta, o sea, son mitad de representantes del Congreso, mitad de representantes de la Cámara. Después de que esa comisión aprueba, se despacha al Congreso. Después de que ese Congreso lo aprueba, lo despacha la Cámara de la Región. Después de que la Cámara de las Regiones lo aprueba, vuelve al Congreso, quien lo remite al presidente, quien lo vuelve a leer. Es la más compleja de todas porque involucra mayores espacios de tramitación. Pero igual es relativamente sensato que así sea porque es la ley de presupuestos. Y a diferencia de esta ley de presupuestos, que tiene un carácter mucho más unitario porque no hay mucho que corten los gobiernos regionales, menos cortan los consejeros regionales, acá en cambio la ley de presupuestos tiene que contemplar las autonomías regionales, la división como por solidaridad fiscal y todas esas cosas. Entonces, ¿tiene sentido que la Cámara de las Regiones esté metida en la ley de presupuestos? Sí, tiene sentido. ¿Tiene sentido que entre por una comisión mixta? Yo diría que no tiene sentido. Pero así que así no más que ganaron los socialistas. El Poder Ejecutivo no cambió mucho. De hecho, aquellos que sepan como lo que es el Poder Ejecutivo ahora, tenemos un presidente, que es un cargo unipersonal, que elige ministros, que son de su exclusiva confianza, dura 4 años, lo pueden acusar constitucionalmente, y si se va del país o se enferma, asume como vicepresidente el ministro o la ministra del Interior. Y por sobre todo, el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Son siguiendo un modelo presidencial. Acá es lo mismo. Es lo mismo salvo la reelección inmediata. O sea, acá se admite que puede haber reelección y que pueden haber ciclos más largos, a ver si eso le da más estabilidad al régimen político. Ya. Y además se baja el criterio de elección. Antes eran 35 años, ahora son 30. Y residencia efectiva en el territorio nacional, yo me imagino que para evitar efectos Parisi o cosas por el estilo. Por favor. Ante la ausencia del ministro del Interior, ¿qué decidiría? Por ley eso se reglamenta, creo que el Interior, de hecho la Constitución dice ministerio respectivo. Tradicionalmente Interior y después viene Defensa, Relaciones Exteriores, Senado, Presidente, Interior. No, pero eso es en caso de impedimento. Acá estamos hablando en caso de salida fuera, por ejemplo, sí, porque esos ministerios. Si está impedido porque, por ejemplo, se enferma en el ejercicio de su cargo, ahí se asume como presidencia subrogante, le vamos a poner, la cabeza de otro de los poderes del Estado. Pero este no es el caso. Acá subroga por enfermedad, ausencia u otro motivo. Esas no son causales para que opere ese... ¿Hay un máximo de reelecciones inmediatas? Una. Solo puede ser uno. Sí, solo puede ser 8 años, como máximo. Y en cuanto a sus atribuciones, como al final, bueno, también en la convención, en la discusión de esta comisión en particular, se trató de ir muy a la vanguardia. En algún minuto se avanzó un sistema semipresidencialista que tenía como 3 cabezas en el Poder Ejecutivo, pero al final todo eso se recortó y quedó algo muy parecido a lo anterior, a lo actual, como el meme de 31 minutos. Pero en cuanto a las atribuciones, que siguen siendo muy parecidas, hay unas que destacan más que otras, que es la subordinación de las Fuerzas Armadas y las policías. Yo al menos soy de la idea de que eso guarda relación con la relación histórica después del golpe, de insubordinación de las Fuerzas Armadas y también por la herida abierta del estallido social. Entonces, eso se transforma institucionalmente en que el presidente o presidenta tiene autoridad total sobre y disposición, o sea, puede hacer lo que quiera con los milicos, con la Fuerza Aérea, con la Armada, con Policía de Investigaciones y con
o carabineros, o la policía. Hablan de policía, no hablan de carabineros en la Constitución. Otra, por favor. Claudio Calabrán es una... No tenemos sistema electoral. O sea, va a haber un sistema electoral, no me quiero andar. Pero se discutió mucho, se discutió uno mixto, pero en verdad se deja de. ¿Qué es lo que nos importa? Igualdad sustantiva, paridad, alternabilidad de género. Esos son los principios que guían a este sistema electoral. Como mencionábamos, la igualdad sustantiva requiere que haya sustancia. No puedo decir todos son iguales, pero que en verdad nadie sea igual en la práctica. En la práctica hay igualdad. ¿Qué significa esto? Que este sistema electoral garantizará que los órganos colegiados tengan una composición paritaria y que las listas electorales sean encabezadas por una mujer. Va a haber mayor inclusión y va a haber una perspectiva de género en general en el sistema electoral. Ya lo mencionábamos, las autoridades locales, regionales, es decir, desde el concejal de Putaendo hasta el representante regional de la región metropolitana, se va a elegir 3 años después de presidenta a presidente del Congreso de Diputadas y Diputados. Las autoridades locales podrán ser reelectas solo por un periodo. El voto será obligatorio, para los que no votan va a ser obligatorio, ojito, ¿ya? Para las personas que hayan cumplido 18 años, y va a ser facultativo para las personas de 16 y 17. Si tienes 16, no tienes que ir a votar, pero si le agarraste el gusto a hacer filas, ya puedes ir a votar teniendo 16 y 17. Y de los 18 para adelante, anda a votar, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué ando a votar? ¿Me puedo no registrar? No, mentira. Hay un registro electoral automático, así que vale ir a votar. ¿Ya? La persona chilena del extranjero podrá votar en las elecciones políticas y van a votar en un distrito único. Va a haber un distrito de personas extranjeras. Entonces, la persona en Bélgica, en México, en Perú, todos en el mismo distrito. Y las personas extranjeras avecindadas en Chile por al menos 5 años podrán votar en los casos que determine la Constitución. Benjamín Leiva. Más fuerte. En el caso de que una persona esté obligada a votar y se abstenga a votar, ¿cuál sería la pena? Porque antes, ahora que voluntario no existe ninguna pena en lo que hay que votar, pero como será obligatorio, habrá que poner una pena también. Te voy a decir una cosa que esto va a ser la tónica de aquí a futuro. Se determina por... Pero suele ser una multa. Sí, una multa. Antes no te va a pedir a política pública. Piñera fue el que hizo que las votaciones no fueran obligatorias. Y antes, cuando sí era obligatorio, era una multa. Se mide en un DM. ¿Qué va a ser una multa? Para que el voto sea obligatorio. La baja de participación electoral. El paternalismo. Siguiente, por favor. Esto es una innovación importante en el sistema político chileno. Tenemos paridad, sí, pero también tenemos plurinacionalidad de los órganos colegiados. Van a haber escaños reservados para los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y local. ¿Quiénes van a votar por los órganos, por los escaños reservados? Las personas que estén en el registro electoral indígena. La cantidad de escaños se va a determinar en proporción a la población indígena y se van a aplicar criterios de paridad. En el caso del Congreso de Diputadas y Diputados, se van a elegir en un distrito único y la cantidad de escaños se va a determinar en base a la proporción indígena acá en el país total y la población total. Y estos escaños se van a agregar a los 155 que ya postulamos. Entonces tenemos 155 más X. X es igual a la proporción que ya les comentaba. Y también otra cosa importante, las organizaciones políticas. Acá no se habla de partidos propiamente, eso fue una disputa que nunca se zanjó, pero se habla de organizaciones políticas que reconocidas legalmente deberán implementar la paridad de género en sus espacios de dirección, destinar una cantidad proporcional de plata a las candidaturas de hombres y mujeres, y deberán trabajar en erradicar la violencia de género. Y también, otra cosa importante, la ley determinará los medios para incentivar la participación de las personas de las diversidades sexuales y divergencias
de género en los espacios electorales. Siguiente, por favor. Probidad y transparencia. Esta va para mis administradores públicos. Probidad, transparencia y acceso a la información. Se queda prisa porque una paja esta wea. apenas la línea. Estoy cortada de tiempo. Así que tengo que vamos a tratar. Igual que grabado. Pero, oigan, en la Constitución del 80 no se menciona una vez y de forma patética la probidad y la transparencia. Todo lo que existe sobre buen gobierno al final del día es legal. Acá se eleva a rango constitucional. ¿Por qué? Porque, bueno, toda persona que haya vivido o leído las noticias sobre Chile sabe que somos un país bien como malo, muy corrupto. Entonces nos subimos a rango constitucional. Entonces se reconocen los principios de probidad, el principio de transparencia, y en general acá se exige a nivel constitucional buen gobierno, no ser un corrupto al final del día. De hecho, se define la corrupción en la Constitución y se define a la corrupción como contraria al bien común y la democracia, y que el Estado debe tomar las medidas necesarias para su persecución, prevención y sanción, asegurando que las personas que acusen los hechos de corrupción consigan la debida protección. ¿Por qué? Porque, como se menciona, la corrupción es contraria a la democracia. Parece trabalengua. Prevención, sanción. Siguiente, por favor. Esto ya son principios, es poesía. ¿Qué va a prevenir que yo sea un corrupto? Consejo para la Transparencia. Un órgano autónomo constitucional, es decir, que no está regido por el Ejecutivo, no es regido por el Congreso, es autónomo, como la Contraloría, el CERVEL, etc., cuya función es promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de los órganos del Estado y garantizar el derecho de acceso a la información pública. El Consejo para la Transparencia va a trabajar como un órgano autónomo para asegurar que haya buen gobierno en este país y que los casos de corrupción sean mínimos, idealmente el mínimo cero. Las autoridades electas popularmente, así como los funcionarios que determinen la ley, deberán declarar sus intereses y patrimonio de forma pública, porque siempre nos esperamos de que algún diputado que está votando en contra de, no sé, que el aire sea gratis, ya tiene acciones en la empresa del aire privado y cosas por el estilo. Suena como chiste, pero cambian aire por agua y es real. Se reconoce la existencia de los colegios profesionales, que en verdad es un elemento de continuidad, y no podrán optar a cargos de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, corrupción, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar y los demás que establezca la ley. Paso importante, prevenir que haya unos perros gobernando. Y hablando de perros gobernando. ¿Ah? Bueno, hablando de Fuerzas Armadas, en términos comparados, para hacerla rapidito porque ya es retarde, la idea de las Fuerzas Armadas se mantiene básicamente igual, salvo por dos cuestiones. Uno, sujeción al poder civil. Dos, no hay más carabineros de Chile. Uno, sujeción al poder civil. El presidente, en tanto jefe de Estado, es el conductor de la defensa nacional y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Yo sé que parece entre título nobiliario y poder de superhéroe, pero la idea acá es que el presidente cuenta con todo el poder constitucional para poder, asumiendo como esta idea del contractualismo, como de que somos una persona cuando estamos en un pacto, así como el Leviatán de Job. Ya, la idea es que el presidente, como la encarnación de ese Leviatán, pueda ponerle la mano encima de los ministros que son los que tienen las armas. Esa es la idea detrás de que el presidente, en tanto jefe de Estado, sea el conductor y el jefe supremo. Además, va a existir una política nacional una política de defensa nacional y una política militar que van a orientar las maneras en que el presidente le ponga la mano encima a las Fuerzas Armadas. En términos de su caracterización son... ¿Y cuándo se le toca jugar acá al Ministerio del Interior, ya que el Ministerio del Interior actualmente como que desempeña ese aspecto de las fuerzas de seguridad
Dos cosas. El Ministerio del Interior está a cargo de las fuerzas de orden y seguridad, que son Carabineros de Chile y Policía de Investigación, y particularmente esos van a quedar relegados al ministerio que está a cargo de la seguridad. Fuerzas Armadas son parte del Ministerio de Defensa y van a seguir radicadas. ¿Otro? Bueno, dicen, volvemos a la poesía, dicen que actuarán respetando el derecho internacional y dicen que actuarán respetando los derechos humanos. Lo dicen porque todavía no podemos como palparlo concretamente, pero al mismo tiempo tienen que incorporar la perspectiva de género y la paridad de espacios de representación. Entonces, uno tendría a pensar que esos cambios orgánicos sustantivos en la composición del ejército podrían ayudar a que el que dicen que actuarán respetando el derecho internacional y los derechos humanos pueda ser cierto. No lo sabemos, pero podría ser comparado. La policía, ya no Carabineros, la policía es la que se encarga del orden público y la cuestión dentro del Estado, dentro como de los límites territoriales del Estado. La policía depende del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública, que no va a ser necesariamente el mismo que el Ministerio del Interior. Ese es un ministerio que se va a... O sea, se le va a delegar esa misión a una ley. A un ministerio que... O sea, es que después hay que ver cómo se procede ahí, porque, por ejemplo, primero... Es que yo creo que lo relevante para eso es que cuando se habla del presidente se habla con el poder ejecutivo en su totalidad. Entonces, a futuro se va a ver cómo se va a abordar eso. La misma pregunta que hizo el Ranta. Sí, el tema de los militares es distinto a las fuerzas de carabineros. Entonces, actualmente se configura, y sigue siendo parte de la Constitución, de que eso es potestad del presidente, pero eso se delega a su poder ejecutivo, que sean los ministerios. ¿Cachai? Entonces, esa división de ministerios se ve a futuro. Y de hecho puede variar porque creo que ahora el gobierno ingresó un proyecto para crear el Ministerio de Seguridad, meter la policía ahí, y podría haber una norma transitoria que diga que ese ministerio que esté a cargo de esta hueá vaya a ser el próximo ministerio que se funde para que entre juntos. Pero bueno, eso no lo sabemos por ahora, asumimos que va a haber una ley que lo va a resolver. Y bueno, las policías también son jerarquizadas, obedientes, no deliberantes. También la idea es que sean instituciones que incorporen la perspectiva de género, la paridad en los espacios de toma de decisiones, y asumimos todos, rezamos que por eso también sean capaces de respetar los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Dos cuestiones con las que la policía en este país están, pero poco familiarizadas. Bien. Hablando de poesía, esto parece un círculo de lectura de Vicente Huidobro. Relaciones internacionales de Chile. Acá mis internacionalistas. Sí. Las relaciones internacionales de Chile son un ejercicio de su soberanía, tanto, derecho internacional, nos amamos mucho, etc. Acá está lo importante. Chile se declara comprometido con el proceso de integración regional de América Latina y el Caribe en sus dimensiones políticas, social, cultural y económica. Esto no estaba en ninguna constitución anterior de Chile. Y esto hace que la misión de Chile como Estado en sus relaciones internacionales sea el proceso de integración regional latinoamericana. Siguiente. Y acá volviendo al árbol de la cábala, que son las leyes, ¿ya? Acá vamos a hablar de los tratados internacionales. Los tratados internacionales se van a legislar de forma similar a una ley de acuerdo regional. Entonces tenemos una organización internacional, no sé, digamos la OEA, ¿ya? Propone un tratado, va al presidente, y este informa al Congreso de Diputadas y Diputados sobre la negociación, contenido y alcance del tratado, y las reservas que tiene sobre este, que considera o que formula. Y acá el Congreso de Diputadas y Diputados en el proceso, en el trámite de aprobación de este tratado, también realiza reservas al tratado. Cámara de las Regiones, como ya vimos en los otros hermosos monitos que se pintaron acá, y se termina despachando para el tratado al presidente, a la presidenta o presidente.
Entonces, lo que pasa ahora es que el Congreso participa más, el Poder Legislativo, en los tratados. Llegamos al final. No, o sea, no todavía. Hay que terminar repasando como los últimos límites del Estado, que son los estados de excepción constitucional. ¿Alguien recuerda cuáles eran los 4 estados de excepción constitucional que están consagrados en esta Constitución? Asamblea. Sitio, emergencia, catástrofe y puesto. Asamblea. Ahí están los 4. Y ahora ya no existe uno. ¿Cuál? Veamos. Tenemos 3 estados de excepción. La idea de un estado de excepción es un estado, a ver, imaginen el estado como normalmente, pero pasa algo que es como una explosión institucional. Y a propósito de esa explosión institucional, se tienen que tomar medidas de excepción. Y esos son los estados de excepción constitucional. Básicamente lo que hace un estado de excepción es restringir derechos. Entonces asumimos que los derechos son, o sea, un círculo, los derechos son un círculo. Lo que hace el estado de excepción es reducir ese círculo, hasta como la esfera más vital de derechos, que suelen ser los derechos civiles. Derecho a la vida, derecho, o sea, los que no se tocan. Entonces, hay 3 estados de excepción que tienen 3 situaciones de orígenes diferentes. Cuando aquello que lo motiva es un conflicto armado internacional, o sea, si nos preocupara tanto el conflicto ruso-ucraniano, que quisiéramos tomar medidas al respecto, podríamos convocar un estado de asamblea a propósito de ese conflicto. Si en cambio es un conflicto armado interno, ahora a propósito de la situación en el Gualmapu y las medidas que está tomando a propósito el Congreso sobre la calificación terrorista de algunas organizaciones mapuche, podría darse la concurrencia de requisitos para que eventualmente se formulara, teóricamente al menos, un estado de sitio aludiendo a ese conflicto interno armado. Y por último, cuando la situación de origen es una calamidad pública, y yo aquí pienso en un terremoto, pero puede ser cualquier calamidad. La idea de una calamidad pública no es que sea solamente una catástrofe natural, sino que una situación que revista, creo que se define, no me acuerdo bien cómo se define, pero aquí en el estado de catástrofe es donde se combinan al final 2 de los 4 estados de excepción anteriores. Los estados de excepción se declaran por la presidencia y dependiendo del estado de excepción cuenta o no con la ratificación del Congreso o del Congreso y de la Cámara de la Región. El estado de asamblea dura lo que dura el conflicto. O sea, si, no sé, en el caso de Rusia-Ucrania, esta cuestión se extendiera 15 años, podría perfectamente ser una cuestión así, pero es un caso muy hipotético, muy malo por lo demás. La idea de esto es como conflicto cercano. ¿Okay? El estado de sitio, en cambio, la presidencia decreta el estado de excepción y necesita la autorización de la Cámara de sesión conjunta del Congreso, diputadas y diputados de la Cámara de las Regiones, y dura 15 días. Solo 15 días. Y después de 15 días, renovación. 15 días de renovación. Y el estado de catástrofe, presidencia, y dura 30 días. Las prórrogas, bueno, el estado de asamblea dura todo lo que dure el conflicto, entonces no tiene prórrogas. El estado de sitio tiene prórrogas que son cada vez más difíciles. O sea, la primera vez que se pide prórroga de estado de sitio, se necesitan 4/7 de la sesión conjunta del Poder Legislativo. La segunda vez se necesita un quórum de 3/5 para poder seguir en el estado de sitio. De la tercera vez en adelante, el quórum es de 2/3. La idea de elevar los quórums es desincentivar el uso constante del estado de sitio, porque es un estado de excepción. Si ya está todo tu gobierno en estado de excepción, es porque en verdad no estáis muy de acuerdo con el estado de derecho. Y el estado de catástrofe, la prórroga la autoriza solo el Congreso de Diputadas y Diputados.
con mayoría, nada de poder usuario, no, solo un Congreso y con mayoría. Y lo otro que cambia también a propósito de la situación de origen y la prórroga son las limitaciones y las suspensiones de los derechos. Hay algunos estados que limitan más derechos que otros. Cuando hay guerra, yo creo que igual está bien que te limiten más porque no vaya a hacer cosas que se metan, no sé. Creo que ese es el estado de excepción que va a estar más lejos de nuestra realidad. O sea, quiero creer, ya nunca se sabe, pero esperemos que ese no nos toque nunca. El estado de sitio, en cambio, restringe la libertad de movimiento, la libertad de asociación y el derecho de reunión. La idea acá también es que el constituyente pretendió dar una garantía de derechos fundamentales mucho mejor y mucho mayor que otras constituciones. Entonces, a pesar de ser un estado de sitio, que por ejemplo en dictaduras con estado de sitio los milicos llegaban a meter varas a las casas, la idea de un estado de sitio era que te podían detener en lugares que no fueran cárceles. Eso aquí ya no está. Entonces, eleva el estándar de protección de derechos y, a propósito de que la idea de un estado de excepción es que vaya reduciendo el círculo, estos estados de excepción no reducen tanto el círculo. Entonces, se mantiene en la esfera de los derechos protegidos a pesar del estado de excepción. Y el estado de catástrofe, la libertad de locomoción, el derecho de reunión y el derecho de propiedad. El derecho de propiedad se pueden hacer limitaciones, no es como que se vaya a expropiar a lo loco. De hecho, lo más lejos esta constitución está de expropiar a lo loco. Y, bueno, en verdad les diría esto, pero creo que en honor al tiempo terminamos. La idea no es que sea una clase esta hueá, y de hecho pedimos disculpas porque nos demoramos demasiado. La idea es que ahora, de nuevo, ¿cuáles son las 7 diferencias del sistema político actual al sistema político que se propone en el borrador? ¿Alguien se la juega con una respuesta? No, Asimetría de las cámaras. ¿Cuál es su nombre, compañera? Catalina. Catalina. ¿Vale? Asimetría de las cámaras. Iniciativa Popular Indígena. Alguien por acá. Igual, si no quieren decirla ahora, da lo mismo, ¿eh? Pero lo importante es que traten de retener al menos 7, porque después estos ciclos de charla están pensados que sean herramientas para la acción, pues para que después cuando hagamos campaña en la feria, en el metro, en la casa, con el tío Pacho, con el tío progre, pero que no es tan progre, tengamos distintos argumentos para poder informar, para poder orientar, para poder rebatir, debatir. Ojalá se hayan quedado con 7. ¿La ley de acuerdo regional? Sí. Antes no existía esa hueá. Compañero, ¿cuál es su nombre? Diego. La paridad y el sistema electoral. Muy buen punto. Paridad en el sistema electoral. ¿Cuál es su nombre, compañero? ¿Cuál era? ¿Que no repitamos? La cláusula abierta. Materia de ley. Que es un cambio importante de la Importantísimo. Constitución 80 que limita la política. A ver. La forma de No, para ahí procesar van casos. la seguridad del Sí. Estado. Y eso hace mucho más eficiente. Sí, es más rápido. Sí. Les incito a comentar porque si ustedes identifican algo hay que compartirlo porque acá somos un todo. Compañera, El sistema de poder civil de las personas. Doble 7. a ver, en esta fila no está la complicada. Eso es inteligente. Bueno, y si no, si quieren hacer una pregunta, si quieren hacer algún comentario que no sea sobre esto, por favor, como la palabra es vuestra, Si suya. quieren hacer una reflexión, hablen. Sí, por favor. Tengo una duda sobre las iniciativas populares. ¿Qué actores las pueden levantar? 5% del padrón electoral, da lo mismo quién es. O sea, yo puedo llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Creo que necesitamos una ley sobre esto y encuentro firmas. Sí. ¿Se acuerdan de cuando se levantaron las iniciativas para la convención? Es un mecanismo. Ah, claro, es como cuando se levantaron las iniciativas de la convención. ¿Alguien ha planteado usar por el mismo mecanismo que para las iniciativas populares de la convención?
Probablemente, pero no está en el texto, así que va a ser materia de ley como la mayoría. En ese caso, las personas menores de edad que decidan votar, ¿cómo funciona? ¿Tienen que inscribirse? ¿El registro? Creo que el registro... Ahí me pilla. No sé si, como si el registro es automático. El registro electoral es automático, pero creo que para las personas mayores de 18, entonces, como en el caso de que es facultativo, y acá estoy haciendo una hipótesis, porque todo esto se ve como ley, las personas de 16 y 17 que desean votar por amor a la bandera, no sé, se tendrían que registrar voluntariamente. Pero estamos especulando. Estamos especulando, todas estas leyes. Podría ser que, ley. A ver, ¿alguien más? Es como la especulación sobre la institución, porque en verdad no te inscriben a los 18 años, te inscriben a los 17 años en 6 meses. Entonces, no es tan difícil que sepan incluso un mes exacto para que te inscriban. Sí, yo creo que todo se va a automatizar. Sí. Es facultativo probablemente porque no te va a llegar multa si no votáis. Compañera, ¿cuál es su nombre? Díganos alto y fuerte. Respecto a los poderes del presidente, las facultades del presidente respecto a las facultades militares, no se avanza a un gobierno más militarizado. Es como para la reflexión realmente. Más militarizado. Podría ser. Podría ser, porque, por favor, yo no quiero hablar más. No, es que tú habías dicho como ya, como que el presidente le puede poner la pata encima, pero también puede como levantar a los militares. Eso mismo yo estaba pensando. Pero eso no está limitado por esta normativa, reglamento, que ve la relación de las fuerzas, ¿no? No, o sea, es que... ¿Cuál podría ser establecido en algún momento? Por una ley. Compañero, ¿cuál es su nombre? Fabián. Fabián. Bueno, yo como que no se ha militarizado necesariamente negativo, porque de hecho cómo se utiliza la milicia es lo problemático. Porque de hecho que esté subordinado al poder civil y por lo tanto al poder ejecutivo, y puede implicar a futuro de que por ejemplo, los militares tengan trabajos en terrenos reales ayudando a la gente también. Entonces ahí necesita claramente, o sea, si sale un caso, puede llegar a ser más problemático. Pero también ahí entra el tema del estado de excepción que cambia. Por lo tanto, también se recuerdan más derechos. Entonces, si bien existe más potestad en cómo controlar a las milicias, también existen más limitaciones en qué puede actuar esa milicia. Eso. ¿Hay alguna otra cosa más? Si no, les dejamos libres. Salió bonito, me gustó. Como